A veces la vida se rompe en silencio. No hacen falta gritos, no hacen falta discusiones. El quiebre puede llegar poco a poco, como una gota que cae cada día sobre la misma piedra, hasta que un día el corazón descubre que ya no late al mismo ritmo. Hoy quiero hablarte de la esperanza en medio de un dolor profundo, el dolor de un matrimonio que se quiebra, no por infidelidad, no por violencia, sino por el desgaste de la rutina, por las palabras no dichas, por la distancia que crece entre dos personas que una vez se prometieron amor eterno. Wendy lo vivió, y sus palabras reflejan la herida de muchos. Vivíamos bajo el mismo techo, pero era como si fuéramos extraños. Él en su mundo, yo en el mío. No había peleas grandes, pero tampoco había conversación. No había golpes, pero sí silencios que lastimaban. Hasta que un día entendí que lo habíamos perdido, que nuestro matrimonio estaba roto. Quizás mientras escuchas estas palabras pienses en tu propia historia, en lo que callas delante de todos, pero que grita en tu interior. Quizás no es tu matrimonio, pero sí un sueño roto, una relación quebrada, un camino que terminó antes de tiempo. Y aquí quiero abrir contigo este tema. ¿Qué hacer cuando el corazón se parte en dos y parece que la esperanza se apagó? Oremos. Señor, gracias porque en medio de las pérdidas tú permaneces fiel. Te pedimos que uses este mensaje para encender la esperanza en cada persona que atraviesa un quiebre profundo. Que puedan verte como ancla firme, aun cuando todo lo demás se derrumba. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de continuar, lo único que te pido es que te suscribas a este canal. Aquí vas a encontrar mensajes que pueden sostener tu fe en medio de los momentos más difíciles. Déjame también un comentario con estas palabras. Mi esperanza está en Cristo. Será un testimonio de fe en medio del dolor. El matrimonio de Wendy comenzó como comienzan muchos, con ilusiones que parecían inquebrantables. Había flores, promesas, planes de futuro. Recuerdo que ella misma me contaba, con esa sonrisa que aún hoy se le escapa en medio del dolor, que la primera noche en su nuevo hogar sintió que todo era posible. El tiempo parecía un aliado, y cada día juntos se convertía en un paso firme hacia el futuro que habían soñado. Pero el tiempo no siempre construye, a veces desgasta. Y el desgaste suele ser tan lento que ni siquiera se nota. Pasaron los años, llegaron las responsabilidades, los hijos, el trabajo. Las conversaciones se redujeron a listas de compras, cuentas por pagar y recordatorios de rutina. El amor, que alguna vez fue música, se convirtió en un murmullo lejano. Él me esperaba en la puerta con una rosa. Yo me reía de esas cosas, pero en el fondo me sentía especial. Ahora pienso, ¿en qué momento dejamos de buscarnos, de sorprendernos, de cuidarnos? No hubo un día exacto, fue como si la llama se hubiera apagado poco a poco, sin que nos diéramos cuenta. Narrar su historia es como caminar por un puente que conecta dos tiempos distintos, el ayer luminoso y el presente gris. Y es allí donde muchos pueden verse reflejados. Porque muchos que escuchan saben lo que significa vivir bajo el mismo techo con alguien y sentir que ya no se conocen. No hacen falta grandes tormentas para hundir un barco. A veces, basta con pequeñas filtraciones que nadie repara. El quiebre de Wendy no vino en forma de traición, sino de vacío. Y en ese vacío ella comenzó a preguntarse, ¿qué pasa cuando lo que parecía eterno se derrumba sin ruido? El dolor de Wendy no llegó con estruendo, llegó con silencio. Silencio en la mesa. Silencio en la cama. Silencio en el alma. Y ese silencio dolía más que cualquier grito. El dolor de Wendy no tenía cicatrices visibles, pero sangraba por dentro. Sangraba cuando veía a otras parejas reír. Sangraba cuando miraba fotografías antiguas. Sangraba cuando se preguntaba si había fallado como esposa, como mujer, como compañera. El dolor de Wendy no se podía contar con facilidad. ¿Cómo explicar que un matrimonio puede romperse sin peleas, sin terceras personas, sin escándalos? ¿Cómo decir que lo que mató su relación no fue un golpe inesperado, sino la rutina que se instaló como huésped permanente? Aquí hago un puente contigo que escuchas. Porque tal vez tu herida no sea un matrimonio roto, pero si conoces ese dolor silencioso que no se ve desde afuera. Puede ser la pérdida de un sueño, la soledad en medio de la multitud, la distancia en una familia. El dolor que no se grita, pero que consume.
Wendy lo expresaba en sus palabras. Yo me miraba en el espejo y pensaba, sigo aquí, pero ya no soy la misma. Sigo de pie, pero por dentro me siento quebrada. Y lo más difícil era poner buena cara para los demás, cuando dentro de mí solo había un vacío profundo. El dolor de Wendy, como el de tantos, parecía no tener final. Pero justo allí, en medio de ese vacío, comenzó a germinar la pregunta clave: ¿puede la esperanza encenderse aún cuando todo parece apagado? Cuando escucho a Wendy hablar de su vacío, pienso en Noemí. Ella también conoció lo que significa perderlo todo. Primero su esposo, después sus 2 hijos. Y un día se encontró en una tierra extranjera, sin familia, sin sustento, sin rumbo. La mujer que había salido llena regresaba vacía. Tanto así que pidió que ya no la llamaran Noemí, que significa agradable, sino Mara, que significa amargura. La historia de Noemí nos muestra que hay pérdidas que no se gritan con palabras, sino con el peso del corazón. Ella también caminaba sin fuerzas, mirando hacia atrás con preguntas que no tenían respuesta. ¿Dónde había quedado la promesa? ¿Qué futuro podía construir con las manos vacías? Wendy, como Noemí, también sintió que su nombre había cambiado. Antes era la esposa sonriente que hacía planes. Ahora era la mujer que cargaba con la sombra de un hogar que se había apagado. Su corazón también se llenaba de preguntas, de silencios largos, de noches en que las lágrimas eran su único refugio. Pero así como en la historia de Noemí hubo una Ruth que decidió quedarse a su lado y recordarle que no todo estaba perdido, en la historia de Wendy también había una amiga, Mariel. No resolvía sus problemas, pero estaba allí. La escuchaba, la abrazaba, le recordaba con su presencia que aún en medio del vacío podía haber un comienzo nuevo. Ese es el misterio de Dios. Aun cuando parece que todo se apaga, Él siempre enciende una chispa de esperanza. Wendy recuerda una noche en particular. La casa estaba en silencio, y el silencio pesaba más que nunca. Encendió la televisión para no sentirse tan sola, pero ni el ruido llenaba el vacío. Miró alrededor, las paredes, las fotos, los muebles. Todo estaba en su lugar, menos su corazón. Esa noche se acostó y dijo en voz baja: no sé cómo seguir. No sé quién soy sin lo que perdí. Y aquí quiero hacerte una pregunta que puede cambiar el rumbo de este mensaje. ¿Qué haces tú cuando la soledad se vuelve insoportable? ¿Te refugias en recuerdos, en distracciones, en la rutina? ¿O levantas la mirada hacia el único que puede dar vida aún a las cenizas? El dolor de Wendy parecía un punto final, pero Dios lo veía como una coma, como una pausa antes de un nuevo capítulo. Ella no lo entendía todavía, pero su historia no estaba terminada. Y quiero que mientras sigues escuchando, hagas una pausa y pienses, ¿en qué área de tu vida sientes que ya no hay salida? Escríbelo en los comentarios. No tienes que dar todos los detalles, basta con una frase sencilla que nos recuerde que aquí caminamos juntos. Voy a estar leyendo y respondiendo cada comentario, porque esta comunidad también es un lugar de consuelo. La esperanza puede parecer frágil en medio del dolor, pero no se apaga. No si está sostenida en las manos de Dios. El dolor no desapareció de un día para otro, pero Wendy empezó a dar pasos pequeños. Pasos que parecían insignificantes, pero que fueron el inicio de una recuperación. El primero fue levantarse cada mañana con una oración sencilla: Señor, ayúdame hoy. No era un discurso elaborado, era un suspiro del alma. Y aunque no cambiaba la realidad de inmediato, le daba fuerzas para enfrentar el día. El segundo fue permitirse hablar. Mariel fue clave en esto. Cada vez que Wendy abría su corazón, la herida dejaba de ser un peso oculto. Compartir el dolor no lo borraba, pero lo hacía más llevadero. Y en ese ejercicio descubrió que Dios también se hace presente en la escucha de un amigo fiel. El tercero fue encontrar un propósito en medio del vacío. Wendy comenzó a involucrarse en actividades sencillas: leer un libro edificante, ayudar en pequeñas tareas de su comunidad, dedicar tiempo a cuidar de sí misma. No eran grandes logros, pero eran señales de vida en medio de la desolación. Estos pasos se convierten en enseñanza para todos nosotros. No se trata de negar el dolor, sino de caminar en medio de él. No se trata de apresurar la sanidad, sino de permitir que Dios use cada día como herramienta de restauración.
Porque la esperanza no se apaga cuando se alimenta con gestos de fe, por más pequeños que parezcan. Una mañana, mientras Wendy intentaba ordenar sus pensamientos, abrió la Biblia buscando consuelo. Sus ojos se detuvieron en Lamentaciones 3:21 al 23. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Ese texto se volvió un espejo para ella. Había noches interminables, lágrimas escondidas, días que parecían no tener color. Y, sin embargo, cada amanecer era una oportunidad nueva para descubrir que la fidelidad de Dios seguía allí, firme, constante, inmutable. La promesa de este pasaje no es que no habrá dolor, sino que en medio del dolor Dios siempre sostiene. Cada mañana se renuevan sus misericordias, no solo cuando la vida está en calma, sino también cuando el corazón está en ruinas. Wendy lo entendió de manera lenta, pero real. No estaba sola en su proceso. Así como Noemí encontró en Ruth un recordatorio de que aún había futuro, ella descubrió en la palabra un susurro que la levantaba. Sigo contigo, aunque todo lo demás se haya quebrado. Y esa misma voz resuena para ti hoy. Tal vez sientes que tu historia terminó, que tu nombre ahora es amargura, que no hay más páginas que escribir. Pero Dios, en su fidelidad, sigue abriendo cada mañana como señal de que tu vida no se ha terminado. La esperanza puede parecer una llama frágil cuando todo se derrumba, pero es justamente en la oscuridad cuando más brilla. El corazón de Wendy seguía herido, pero empezó a comprender que el dolor no era la última palabra. Recordaba las mañanas en que se levantaba sin ganas, con la certeza de que nada cambiaría. Y, sin embargo, con el paso de los días descubrió que aún en medio de la rutina más gris había destellos, una conversación con Mariel que le traía calma, un versículo que parecía escrito para ella, un amanecer que le recordaba que todavía respiraba. Eran detalles pequeños, pero cada uno era un hilo que sostenía la llama de la esperanza. Así es como Dios trabaja. No siempre con grandes milagros visibles, sino con gestos silenciosos que nos recuerdan que la vida no está terminada. El matrimonio de Wendy se había quebrado, pero su historia no. El vacío era real, pero no definitivo. Y en ese contraste comenzó a crecer en ella una certeza: la esperanza no se apaga cuando está arraigada en Cristo. Tal vez hoy sientas que lo que perdiste es irrecuperable, que el dolor es más grande que tus fuerzas, que las páginas de tu historia quedaron manchadas. Pero el Dios que sostuvo a Noemí y le abrió un nuevo futuro, el mismo que acompañó a Wendy en sus noches más oscuras, también está contigo. Y mientras el mundo dice todo terminó, su voz susurra: aún no he terminado contigo. La historia de Wendy no terminó en el vacío, sino en el descubrimiento de una esperanza más grande que su dolor. Su matrimonio se quebró, sí, pero en medio de esas ruinas Dios le mostró que la vida no se mide solo por lo que se pierde, sino también por lo que Él aún puede levantar. Así es la esperanza en Cristo: no niega el dolor, pero lo atraviesa. No borra las lágrimas, pero les da sentido. No evita la pérdida, pero promete que ninguna pérdida será la última palabra. Hoy quiero hablarte a ti que escuchas. Quizás lo que más amabas se rompió, tal vez lo que soñaste se desmoronó, y ahora sientes que tu vida se quedó sin color. Pero la esperanza en Cristo no se apaga, aún en el dolor más profundo. Él sigue siendo tu refugio, tu roca firme, tu amanecer seguro. Oremos. Señor, gracias porque tu fidelidad sostiene incluso cuando todo parece desmoronarse. Te pido por cada persona que hoy carga con un dolor silencioso, por cada vida que se siente vacía, por cada corazón que no encuentra fuerzas. Llena con tu paz, enciende la esperanza y muéstrales que en ti siempre hay un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más. Suscríbete a este canal, porque aquí encontrarás palabras que fortalecerán tu fe. Déjame en los comentarios si necesitas oración o si quieres animar a alguien más compartiendo una frase de esperanza. Y no te vayas sin hacer clic en el video que aparece en la pantalla. Allí encontrarás un mensaje que puede ser justo lo que necesitas hoy. Nos vemos en la próxima, y recuerda, la esperanza en Cristo nunca se apaga.